las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 627. Raza Espíritu Negro. La vasta extensión del espacio retumbaba con el zumbido atronador de los motores de las naves espaciales, señalando el inicio monumental de la migración galáctica que reconfiguraría destinos y forjaría nuevos caminos entre las estrellas. La migración galáctica, una empresa colosal, una sinfonía de coordinación que involucraba flotas de naves estelares relucientes cortando el vacío, con sus cascos metálicos reflejando el brillo distante de las estrellas. Todos los mutantes subterráneos rendidos, con sus formas robustas agotadas por años de luchas subterráneas, cargaban con cuidado sus preciadas piedras de la profecía en los inmensos compartimentos de las naves. Esos cristales enigmáticos y luminosos pulsaban con una energía sobrenatural, esencial para sus habilidades psíquicas. Sin ellas, incluso si el planeta Sunil conservara algunas minas dispersas, la formación de una corriente psíquica a gran escala seguiría siendo un sueño imposible, con sus olas etéreas para siempre inmóviles. En ese momento, la calamidad que había plagado al planeta durante tanto tiempo había terminado de verdad, dejando atrás un mundo renacido, con cielos claros y tierras ahora seguras para que los Sunils prosperaran una vez más. La escala masiva de recursos que el ejército de Black Star podía movilizar dejó a los altos mandos de la civilización Sunil en un estado de asombro. Con los ojos muy abiertos por la reverencia, mientras observaban la flota de transporte descender como un enjambre de gigantes metálicos. Esta demostración de poder profundizó su respeto, convirtiendo la excitación en acción rápida. No se atrevieron a retrasarlo más y activaron de inmediato el proceso de pago a la alianza de mercenarios, con sus líderes intercambiando susurros apresurados en los centros de mando buliciosos. Ansiao recibió una notificación clara en su interfaz, un suave sonido resonando en sus cuarteles personales a bordo del buque insignia, informándole de los fondos que se transferían sin problemas a su cuenta. Al mismo tiempo, la interfaz parpadeó con otra alerta, confirmando la finalización de la misión. Operación de rescate Sunil. Misión de empleo a gran escala. Se depositó una suma sustancial en tu cuenta para compensar una parte de los costos de transporte. Al completar esta misión de empleo a gran escala por tu cuenta, el ejército de Black Star ha grabado un registro de batalla brillante en su historia, mejorando significativamente tu calificación de credibilidad. La Alianza de Mercenarios ha revisado una vez más su evaluación del ejército de Black Star. Resumen: un ejército supergrande renombrado y el equipo de campo de dragón flotante, que opera principalmente en el sistema estelar Garton y sirve como un grupo mercenario icónico en la región. Con unos pocos cientos de miles de mercenarios inmortales con una fuerza promedio de grado C, el ejército de Black Star mantiene conexiones extensas en el mundo mercenario, una base financiera sólida y bases establecidas en el planeta Sunil, el planeta Aquamarine y el planeta Golden Gate. Hasta la fecha, el grupo ha mantenido una tasa de finalización de misiones excepcionalmente alta y ha ganado una reputación estelar, convirtiéndolo en una organización mercenario digna de confianza inquebrantable. El comandante del ejército Black Star lleva los formidables apodos de Cuerpo Inmortal y Destructor de Dark Star. Black Star también fomenta fuertes relaciones con varias civilizaciones y posee la prestigiosa Medalla Galáctica Dorada de Godora. Esta actualización, en su resumen, era más que una formalidad, simbolizaba un salto en su estatus, una onda de influencia que se extendía por las estrellas. Esto es exactamente lo que hemos estado construyendo, Pensó Angiao, una oleada de satisfacción calentando su pecho mientras revisaba los detalles. Los jugadores, siempre ansiosos por la gloria, eran los más felices con esta reputación mejorada. Inundaron los foros con publicaciones emocionadas, sus avatares virtuales radiantes de orgullo, sintiendo un inmenso sentido de logro, como si hubieran alineado personalmente las estrellas. Más allá de la misión de empleo oficial, la misión de grado A de los Sunils,
eliminar mutantes subterráneos, también había llegado a su fin. Los jugadores se regocijaron con las recompensas que inundaban sus inventarios. Sus bolsillos llenos de créditos e ítems raros, con sonrisas triunfantes que iluminaban sus rostros en los hubs virtuales tenuemente iluminados donde se reunían. En esta ocasión, Anxiao había decidido deliberadamente no buscar la calificación de misión más alta, conformándose con una calificación buena. Los detalles de la misión habían indicado que exterminar a la raza mutante otorgaría el nivel superior, pero Anxiao sabía que el verdadero valor estaba en otra parte. Las recompensas por eliminarlos son triviales comparadas con las ganancias a largo plazo de migrarlos. Reflexionó, sus ojos agudos escaneando las proyecciones estratégicas en su pantalla holográfica. Al elegir el camino que preservaba a los mutantes, aseguró alianzas y recursos futuros que superaban con creces cualquier recompensa inmediata. Después de todo, Angia no necesitaba las mínimas recompensas de la misión. Los puntos de experiencia que ganaban los jugadores volverían a su ecosistema, convirtiéndose en su poder de gasto que él podría cosechar en su debido tiempo. Sin embargo, la misión de grado entregó un beneficio inesperado. Un nuevo cristal de mazmorra se materializó en su interfaz. Guerras subterráneas de mutantes. ¿Un nuevo cristal de mazmorra? No es nada malo, Pensó Anxiao, con una sonrisa astuta, su mente ya acelerada con posibilidades. Había acumulado una colección de tales mazmorras con el tiempo, guardándolas hasta que los jugadores alcanzaran los niveles apropiados. Con su crecimiento, estas se convertirán en herramientas invaluables. Reflexionó, visualizando las batallas y aventuras que se desplegarían. Durante los siguientes días, Anxiao se quedó en el planeta Sunil para supervisar el transporte de los mutantes subterráneos. La superficie del planeta, una vez marcada por el conflicto, ahora zumbaba con actividad organizada. Trabajadores en exotrajes cargando carga, el aire cargado con el olor a combustible ionizado y tierra recién removida. Después de concluir la misión de empleo, también disolvió la asamblea del ejército, con las tropas dispersándose con eficiencia disciplinada. Una porción de los jugadores optó por quedarse en el planeta Sunil, atraídos por las oportunidades restantes. Aunque la misión principal había terminado, el planeta aún rebosaba de misiones secundarias y recursos sin explotar, prometiendo beneficios infinitos. La base No. 3 se erigía como la sede bulliciosa de la facción, sus paredes resonando con sonidos de entrenamiento y risas, sirviendo como un taller para el crecimiento y desarrollo de los jugadores. Con la crisis de planeta Sunil resuelta, los guerreros Sunil ya no necesitaban enfrentar los peligros del espacio estelar. Serinde y sus compañeros, con sus armaduras marcadas por innumerables batallas, sintieron un peso profundo levantarse de sus hombros. Se acercaron a Anxiao en la sala de comando, sus expresiones una mezcla de culpa y determinación, con voces ligeramente temblorosas mientras pedían retirarse de la vida de mercenarios. Señor Blackstar, le hemos servido con lealtad, pero nuestros corazones nos llaman de vuelta a nuestra tierra natal. Sentimos que lo hemos decepcionado, Dijo Serinde, su voz ronca por la emoción, sus ojos encontrándose con los de Anxiao en una mezcla de arrepentimiento y lealtad. Anxiao había anticipado ese momento, y su mente ya estaba tejiendo una solución que beneficiara a todos. Esta es una oportunidad para fortalecer nuestras bases. Pensó, asintiendo pensativamente. Propuso un arreglo beneficioso para todos, permitiendo que Serinde y los demás se quedaran en planeta Sunil sin aventurarse en combates, en su lugar enfocándose en entrenar reclutas en la base No. 3. No estaréis abandonando el ejército, Respondió Anxiao, su tono firme y reconfortante, con una sonrisa cálida rompiendo su habitual expresión estoica. Quedaos aquí, compartid vuestra experiencia y ayudad a formar a la próxima generación de mercenarios. Es un rol esencial, uno que os mantiene a salvo mientras saldáis cualquier deuda que sintáis.
Los guerreros Sunil aceptaron la propuesta con gratitud sincera, sus rostros iluminándose con un renovado propósito. Realmente deseaban devolverle el favor a Black Star, y con la ausencia de peligros en su planeta natal, se rinde a Gregol. Nos aseguraremos de que cada recluta aquí se convierta en una fuerza formidable. Nos has dado un nuevo camino, gracias de lo más profundo de nuestras almas. Ya no hablaban de partir, en cambio, se entregaron por completo a sus nuevos roles, y sus sesiones de entrenamiento se llenaron con el ritmo de choques de armas y gritos de aliento. Finalmente, la última nave de carga despegó, con sus motores rugiendo hacia el cielo, y Ansia partió junto con el ejército Blackstar. Incontables Sunils se reunieron en los campos abiertos, sus ojos brillando con lágrimas mientras miraban hacia arriba, despidiendo con la mano a la flota que había salvado su mundo. El aire estaba vivo con vítores y gritos sinceros, una sinfonía conmovedora de gratitud. Los mutantes subterráneos fueron reubicados en un planeta remoto e inhabitable, perfectamente adaptado a sus necesidades, su terreno accidentado salpicado de hongos luminosos y vastas cavernas subterráneas, un refugio listo para ser moldeado. Ansiao acompañó a las naves de carga para supervisar el asentamiento y asegurar que la transición fuera fluida. Con todas las tribus reorganizadas, las barreras de la distancia se disolvieron. Se mezclaron libremente, acelerando su desarrollo y fomentando la unidad. Este salto en el crecimiento de la civilización fue asombroso, saltándose generaciones de aislamiento para formar una sociedad cohesionada. Desde la perspectiva de civilizaciones emergentes, esta era una evolución alarmantemente rápida. El líder de los Germinal, emisario de Ansiao, había diseminado el conocimiento otorgado por Ansiao, consolidando su posición como líder indiscutido. Para la tribu Germinal, Blackstar era más que un salvador, era una figura divina, un mesías cuya sabiduría iluminaba su camino. Esta reverencia se propagó como un incendio a través de sus conexiones mentales, infectando a todos los mutantes subterráneos. Una vez asentados en sus nuevos hogares, elevaron a Ansiao a un estatus de adoración, con altares rudimentarios adornados con símbolos inspirados en sus hazañas. Al llegar a Ansiao, la tribu Germinal lideró a los mutantes en la construcción de un nido colosal, con sus torres elevándose como monolitos antiguos contra el horizonte. Lo recibieron con una bienvenida abrumadora, el aire lleno de charlas emocionadas y el líder avanzando personalmente. Este es nuestro nuevo hogar, exclamó el líder de los Germinal, su voz burbujeando de emoción infantil, mientras se adentraba en el nido como un explorador descubriendo un tesoro oculto. Ansiao asintió, su presencia imponente, pero accesible, con una leve sonrisa jugando en sus labios. Muy bien, este planeta será vuestra tierra desde ahora. Respondió, sus palabras cargadas de promesa, mientras sus ojos escaneaban la escena bulliciosa con tranquila aprobación. Sois una nueva civilización y ya no deberíais llamarse mutantes subterráneos. Continuó Ansiao, su tono reflexivo y alentador. Los ojos del líder de los Germinal se abrieron con entusiasmo. ¿vas a darnos un nuevo nombre? Preguntó, su voz teñida de anticipación, inclinándose como si Ansiao tuviera las llaves de su identidad. No, eso es un derecho vuestro. Dijo Ansiao con firmeza pero calidez, colocando una mano en el hombro del líder para transmitir confianza. Después de este breve intercambio, Ansiao dejó el planeta, optando por no interferir más. Estaban en sus inicios, y él creía en dejarlos evolucionar de forma natural, con su potencial desplegándose como una flor en el cosmos. Mientras su nave espacial se alejaba, una nueva notificación apareció en su interfaz. Has recibido un nuevo punto legendario. Punto legendario del Sistema Estelar. Sistema Estelar Garton. Salvador de una raza. Has salvado a una gran raza y evitado que enfrentara el destino de la extinción, ayudándolos a formar una nueva civilización. Esta es una acción noble,
Y este incidente se propagará por todo el sistema estelar Garton. Muchas organizaciones serán más amigables contigo. Xiao se sorprendió genuinamente, arqueando las cejas con deleite al leer el mensaje. No esperaba una recompensa tan profunda. Pensó, una oleada de satisfacción recorriéndolo. Pero eso no era todo, otra notificación siguió. Más 10,000 de favorabilidad de la facción de la raza Black Spirit. Relación actual. Adoración. ¿Raza Black Spirit? Ansia reflexionó, una chispa de curiosidad cruzando su rostro mientras lo descifraba. Los mutantes subterráneos debían haber elegido un nombre oficial para sí mismos y parecía estar ligado a su propio apodo. No había comprendido del todo la profundidad de su influencia sobre ellos. Habían tomado inspiración de Black Star para nombrar a su raza en homenaje al figura que los había guiado. Intrigado, Xiao sonrió para sí mismo. Interesante. Me pregunto en qué tipo de civilización se convertirán los mutantes subterráneos. Meditó, sus pensamientos derivando hacia posibilidades futuras. Con eso, pilotó el Blacklitz Tealt hacia la vastedad del espacio, su campo de camuflaje brillando mientras desaparecía en el vacío estelar. Los resultados de la migración se transmitieron a los jugadores, y al ver a los mutantes subterráneos comenzar sus nuevas vidas, muchos sintieron un profundo alivio. Con sus corazones hinchados de orgullo por su rol en el ejército Blackstar. En los foros, el incidente de los Sunil dominó las discusiones, con jugadores compartiendo historias y capturas de pantalla con entusiasmo contagioso, deleitándose en la emoción de alterar el destino de una raza y convertirse en salvadores. Esta experiencia fortaleció su sentido de pertenencia a la facción, uniéndolos más que nunca. En Planeta Sunil, los Sunil se expresaron una gratitud ilimitada hacia el ejército Black Star, con multitudes acudiendo diariamente a la base No. 3, sus voces elevándose en vítores apreciativos. Se rinde, y los mercenarios retirados establecieron un campamento de entrenamiento formal dentro de la base, cuyos terrenos vibraban con los gritos disciplinados de los nuevos reclutas y el clangor de las armas de entrenamiento. Este campamento prometía un flujo constante de soldados para el ejército, con un potencial inmenso a medida que los Sunils prosperaban y más elegían el camino de mercenarios. Era evidente que, a medida que los Sunil se desarrollaban, también lo harían los beneficios para la base No. 3, su prosperidad mutua entrelazada como las raíces de un antiguo árbol. Tras la misión de los Sunil, la expansión del ejército Blackstar en el Sistelar Garton ganó un impulso imparable. Los jugadores que habían permanecido en Planeta Aquamarine completaron sus pruebas, y pronto, casi todos, salvo un puñado de novatos, se aventuraron a la galaxia, hinchando las filas del ejército a más de 1 millón. Incluso entre vastos grupos de mercenarios, tales números eran raros. Un testimonio de la visión de Ansia. El ejército Black Star consolidó sus bases, expandiéndose a diversos negocios y construyendo nuevas bases, con el objetivo de dominar el mercado mercenario en todo el sistema estelar Garton. La influencia de Ansia se extendió a sistemas cercanos y sus conexiones proporcionaron un apoyo invaluable, asombrando incluso a Godora con el ritmo de crecimiento. Ansia ocasionalmente lideraba misiones de alta dificultad él mismo o buscaba planetas ricos en oportunidades, basándose en su profundo conocimiento de la trama. De vez en cuando, organizaba misiones de empleo a gran escala como eventos principales de la historia, fomentando la unidad entre los jugadores e integrándolos en el tejido del ejército. El ejército Black Star prosperó de manera constante, sin obstáculos externos, todo desarrollándose exactamente como Ansia había planeado. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 2 años, un torbellino de progreso y triunfos. Hola, parceros y parceras de Colombia. ¡Qué chimba que estén por acá! Son lo máximo. Capítulo 628. 2 años después.
El aire temblaba con los ecos de batallas lejanas, mientras el sistema Heide bullía de inquietud, su vasto espacio una mezcla volátil de ambición y caos entre las estrellas. En el sistema estelar Heide, ubicado dentro del cúmulo estelar Colton, 6 civilizaciones de nivel de sistema estelar, incluyendo la formidable Godora, competían por el control, desplegando sus flotas masivas en regiones disputadas donde estallaban escaramuzas como tormentas repentinas. El aire estaba cargado de tensión, los cielos sobre estas zonas de guerra parpadeando con el resplandor de escudos de energía y fuego láser, mientras soldados y mercenarios se enfrentaban en una danza implacable de poder y destrucción. Más allá de los territorios estrictamente controlados de estas civilizaciones, el sistema estelar Heide albergaba numerosos planetas que funcionaban como estaciones de tránsito bulliciosas para agencias de viajes galácticos, con fronteras borrosas como la luz de las estrellas que se apaga. Estas estaciones se habían convertido en zonas grises sombrías, repletas de un peligroso submundo donde prosperaban los forajidos. Las calles bullían con la energía ilícita de recolectores de chatarra, piratas astutos y criminales buscados elusivos, mientras que incluso los oficiales disciplinados de los ejércitos se colaban ocasionalmente para un ocio clandestino, dejando huellas tenues de sus botas blindadas en los suelos mugrientos. La atmósfera era eléctrica, una mezcla volátil de susurros, el tintineo de armas y el zumbido distante de naves estelares atracando, todo bajo la atenta mirada de drones de vigilancia ocultos. Una de esas guaridas grises era la estación de tránsito del planeta Orange, un vasto centro de corredores de metal y mercados iluminados por neones, donde un grupo de jugadores ahora navegaba por las calles abarrotadas y laberínticas. Tian, Sleipy Winter, Twinkle, Fried Rice y sus compañeros avanzaban con pasos decididos a través de la multitud, su armadura de alta tecnología brillando débilmente entre las luces tenues y parpadeantes. Entre los una docena de jugadores aproximadamente, una mezcla de gamers profesionales élite del club Long Ski y talentos emergentes del club River Valley caminaban lado a lado, su alianza forjada en el fuego de la ambición compartida. Francis Sword, el núcleo de River Valley, lideraba a sus compañeros con una actitud confiada pero cargada de peso, sus ojos escaneando los alrededores con una intensidad aguda. Había forjado rápidamente un vínculo con Ao Tian, el capitán estoico de Long Ski, convirtiendo lo que podría haber sido una rivalidad en una asociación fluida. Ambos grupos habían aceptado la misma misión cadena oculta, y su etapa final los había llevado a esta caótica estación de tránsito. Mientras atravesaban las avenidas buliciosas, donde vendedores ofrecían bienes robados y el aire transportaba el olor acre de los gases de los motores, Francis Sword sintió un impulso de determinación. No me puedo permitir fallar. Pensó para sí mismo, con el peso de las expectativas de su equipo oprimiéndolo como una atracción gravitacional invisible. Su actuación estelar en la primera liga profesional había impulsado a River Valley a reconstruirse en torno a él. Pero sus nuevos compañeros eran en su mayoría novatos, aún adaptándose al ritmo del combate. La segunda liga profesional ya estaba generando revuelo por toda la galaxia, con Galaxy Teams insinuando cambios en el formato que tenían a todos los equipos en apuros. Los jugadores de otros planetas novatos habían alcanzado el límite de nivel 90 más de un año atrás, centrándose en afinar sus habilidades, mejorar su equipo y desbloquear talentos y herramientas especiales. Para Long Ski River Valley, colaborar en esta misión no se trataba solo de aventura. Era sobre obtener recompensas que les dieran una ventaja en la competencia venidera. Capitán, la persona que debemos encontrar está en este planeta, pero ¿cómo en las estrellas vamos a dar con él? Preguntó Evil Sword, su voz teñida de una mezcla de emoción e incertidumbre.
Como el compañero más prometedor de Frenziet Sword, el joven recién llegado hablaba con un filo agudo, reflejando su mente rápida y su ajernes por demostrar su valía, aunque aún defería a la experiencia de su líder. Frenziet Sword se detuvo, con la mano descansando en la empuñadura de su arma, mientras escudriñaba la escena caótica a su alrededor. Las calles estaban vivas con una sinfonía de sonidos, gritos de regateo, el zumbido de drones que flotaban y el ocasional choque de metal de altercados cercanos. La última fase de esta misión va a ser un hueso duro de roer. Respondió él, su voz firme y autoritaria, basada en años de juego estratégico. La pista nos obliga a buscar pistas por nuestra cuenta, y por mi experiencia, los hubs de entretenimiento en estos distritos grises son minas de oro para información. Empecemos por allí, tal vez escuchemos algo útil o sobornemos a alguien para obtener datos. En ese momento, Autian, con su presencia calmada e imperturbable, intervino, su tono mesurado y táctico. Podemos perseguir pistas más tarde. Por ahora, necesitamos enfocarnos en nuestra seguridad primero. Sus palabras flotaron en el aire como un disparo de advertencia, haciendo que el grupo mirara a su alrededor con cautela. La calle abarrotada era un mar de figuras sospechosas. Peatones en trajes de batalla maltrechos que los observaban con una codicia descarada, sus miradas posándose en la armadura elegante y de alta calidad de los jugadores y en sus armas pulidas. El aire se volvió más pesado, cargado con una corriente de amenaza, como si las mismas sombras se cerraran sobre ellos. Los jugadores se mantuvieron externamente compuestos, con el corazón latiendo por la emoción de un posible combate. Como miembros del Ejército Negro Estelar, habían pasado los últimos 2 años eliminando a piratas galácticos en gran número, endureciéndolos como acero forjado. De repente, el cuerpo de Frenziet Sword se envolvió en una fuerza mecánica amarillenta y resplandeciente, su casco materializándose para cubrir su cabeza con un ciseo metálico. Su armadura se desplegó de manera dramática, con componentes que encajaban en su lugar para formar un traje pesado imponente que se asemejaba a la armadura de un caballero lujoso, su superficie grabada con diseños intrincados que capturaban la luz tenue. Descolgó la caja larga de su espalda, canalizando su fuerza mecánica para activarla. La caja se transformó con una serie de zumbidos y clics mecánicos, convirtiéndose en un arma masiva de combate cuerpo a cuerpo que combinaba el filo mortal de un hacha con el cañón de un cañón de ataque personalizado, casi de la mitad de su tamaño, brillando con potencial letal. Los otros jugadores siguieron su ejemplo, activando su equipo con precisión fluida, armas de todo tipo emergieron, desde espadas de energía que zumbaban con poder hasta rifles de disparo rápido, todas de al menos calidad púrpura. Como gamers profesionales, estaban equipados con lo mejor que los clubes podían ofrecer, su equipo un testimonio de su estatus, irradiando un aura de dominancia que hacía que el aire crepitara de energía. La atmósfera se espesó en un enfrentamiento, con los ojos de los piratas estrechándose como depredadores evaluando a su presa. Pero justo cuando la tensión amenazaba con estallar, uno de los piratas gritó alarmado: Deténganse. No se muevan. Son hombres de Black Star. Las palabras cortaron el aire como una hoja, e instantáneamente, las posturas agresivas de los piratas se desmoronaron. Sus miradas amenazantes desaparecieron, reemplazadas por terror de ojos muy abiertos, mientras retrocedían apresuradamente, estudiando el equipo de los jugadores con un Dread recién descubierto. Discretamente anidado en el equipo de los jugadores había un pequeño emblema, una rueda redonda negra con bordes blancos y 4 líneas rectas extendiéndose como rayos de luz, evocando la imagen de una estrella negra que irradia poder. Todos los piratas lo reconocieron al instante, el emblema del Ejército Negro Estelar. El horror lavó sus rostros,
transformándolos de audaces asaltantes en sombras aterrorizadas, con sus respiraciones agitadas mientras se congelaban en su lugar. Justo entonces, una voz profunda y autoritaria retumbó desde el extremo lejano de la calle. Este lugar parece muy animado. Los jugadores se volvieron para ver a un grupo de oficiales Godoran avanzando con gracia decidida, sus miradas frías e inflexibles fijas en los piratas. En la visión de los jugadores, estos oficiales aparecían como marcadores verdes raros en un mar de amenazas rojas y amarillas, una baliza de autoridad aliada. El oficial al frente, con su armadura pulida como un espejo, se craquingó el cuello con un chasquido agudo y se dirigió a ellos en un tono gélido. Nuestros amigos del Ejército Negro Estelar necesitan alguna asistencia. Sus palabras llevaban un leve subtono de respeto, reconociendo la alianza inquebrantable entre sus facciones. Los piratas, que habían sido feroces momentos antes, ahora temblaban como animales acorralados, su bravura destrozada bajo el peso de las reglas no dichas del sistema estelar Waide. Atacar a oficiales de las 6 civilizaciones era una línea que nadie cruzaba para no invitar a una purga a gran escala. Con el Ejército Negro Estelar y Godora como aliados, estos piratas habían atacado inadvertidamente a una fuerza inamovible. Corred. Gritó uno de ellos, y el grupo se dispersó como hojas en una tormenta, desapareciendo en los callejones con gritos frenéticos. Los jugadores, acostumbrados a tales encuentros después de años de servicio, simplemente guardaron sus armas con facilidad práctica, sin molestarse en perseguir a los enemigos en fuga. Los oficiales Godoran asintieron con aprobación, sus expresiones una mezcla de solidaridad y alivio, antes de girarse para partir. Su gesto era de simple cortesía, extender ayuda a aliados, ya que Black Star en persona tenía la prestigiosa medalla galáctica dorada, lo que hacía que los miembros del Ejército Negro Estelar fueran elegibles para apoyo Godoran. Con el tiempo, el informal grupo de redes Black Star, como los jugadores bromeaban llamándolo, se había convertido en una realidad tangible, tejiendo una red de influencia por las estrellas. Después de huir durante lo que pareció una eternidad, 2 piratas espaciales finalmente se atrevieron a detenerse, con los pulmones ardiendo mientras se doblaban, manos en las rodillas, jadeando por aire en un callejón dimly iluminado. El pirata más bajo se secó el sudor de la frente, su voz temblorosa de alivio. Pensé que estábamos acabados. Gracias a las estrellas que no nos persiguieron. El pirata más alto se asintió con vehemencia, su rostro pálido y marcado por las líneas de una escapada estrecha, una risa amarga escapando de sus labios. Sí, esquivamos un agujero negro ahí. Lo esquivamos bien. En los sistemas estelares cercanos a Gartón, ninguna organización se atrevía a desafiar al Ejército Negro Estelar excepto las grandes civilizaciones, su reputación forjada en sangre y fuego. Somos solo operadores de bajo nivel. Pensó el pirata más bajo, su mente acelerada con gratitud y miedo. Al menos no estamos en ninguna lista de recompensas. Si lo estuviéramos, ya seríamos polvo espacial. El pirata más alto se rió con ironía, sacudiendo la cabeza. Ni siquiera calificamos como criminales buscados. Patético, ¿no? Entre los piratas había un dicho grim. Mejor enfrentar al emperador dragón que a Black Star. El ascenso rápido del Ejército Negro Estelar se debía a su destreza como cazadores de recompensas, destruyendo flotas piratas y reclamando cientos de naves de batalla. Amenazados, algunas alianzas piratas habían intentado asesinar a Black Star, solo para ser emboscadas y obliteradas por más de 1 millón de mercenarios. Los cuentos de piratas capturados, torturados hasta el irrecognizable, se habían propagado como Wildfire, pintando a Black Star como una fuerza despiadada con una venganza particular contra su clase. Como resultado,
Los piratas en la región habían huido en masa, dejando el área más segura que nunca, con solo pandillas menores lingerando en las sombras. ¿Quién hubiera adivinado que la gente de Blackstar aparecería aquí? Musitó el pirata más bajo en voz alta. ¿Creen que están expandiéndose desde Garton? ¿Monopolizando trabajos en todas partes? El pirata más alto se encogió de hombros, su voz teñida de resignación. ¿Quién sabe? Pero en estas partes, aparte de las grandes civilizaciones, nadie es lo suficientemente estúpido como para cruzarlos. Tienen esta región completamente bloqueada. Después de recuperar el aliento, los dos se apresuraron a alejarse, desapareciendo en el laberinto de la estación. De vuelta en la estación de tránsito, Frenzied Sword y Ao Tian continuaron con su búsqueda, peinando bares sórdidos e informantes ocultos durante horas. El submundo de la estación pulsaba de vida, señales holográficas parpadeando. El aroma de brebajes alienígenas especiados llenando el aire y el murmullo constante de tratos que se cerraban. Finalmente juntaron las pistas, llevándolos a un taller de mantenimiento desierto en las afueras, sus paredes marcadas por el óxido y luces parpadeantes que proyectaban sombras largas. Su objetivo era un trabajador de mantenimiento curtido llamado Ronaldo, un hombre que exudaba un aura discreta mientras se encorvaba sobre un comunicador gravemente dañado. Sus movimientos precisos a pesar de las prótesis que reemplazaban sus brazos perdidos. Pero, según sus habilidades de detección, estaba marcado como peligrosamente mortal, una amenaza oculta envuelta en un empaque ordinario. Ao Tian y Frenzied Sword intercambiaron una mirada significativa, sus rostros tensos con cautela, antes de impulsar a Sleepy Winter hacia adelante. Con el stat de carisma más alto del grupo, era su mejor opción para la diplomacia, su demener afable como una luz cálida en la habitación dim. Sleepy Winter dio un paso al frente, sacando el ítem de la misión, una carta sellada, y ofreciéndola con una reverencia respetuosa. Hola, alguien nos pidió que te entregáramos esto. Dijo, su voz suave y sincera, con un toque de curiosidad que lo hacía parecer approachable. Ronaldo levantó la vista, sus ojos afilados bajo una capa de cansancio, y dejó sus herramientas con un suave tintineo. ¿Quiénes son todos ustedes? Preguntó con calma, su tono cauteloso pero intrigado. Somos del ejército de la Estrella Negra. Respondió Sleepy Winter con palabras firmes. ¿El ejército de la Estrella Negra? La mirada de Ronaldo se agudizó, con un destello de interés cruzando su rostro. Se detuvo, sus dedos prostéticos tamborileando pensativos sobre el banco de trabajo. He oído hablar de ustedes. Dicen que Blackstar es un mecánico de un poder inmenso. Qué lástima, si mis brazos aún estuvieran intactos hace un año, lo habría retado a un duelo adecuado. Habríamos hecho chispas volando. El grupo se sorprendió, con el pulso acelerado. Ancia era un superdegrado, y que Ronaldo hablara de retarlo significaba que probablemente estaba en la misma liga. Esta misión acaba de volverse mucho más profunda de lo que imaginábamos. Reflexionó Frenzied Sword en silencio, con la mente acelerada por las implicaciones. No se vayan todavía. Continuó Ronaldo, desplegando la carta con cuidado deliberado. Estaba llena de mensajes codificados, una necesidad para alguien en su reclusión. Los jugadores esperaron en un silencio tenso, el aire del taller cargado de anticipación, mientras la expresión de Ronaldo pasaba de la curiosidad a una reflexión sombría. Después de un largo momento, suspiró profundamente, su voz cargada del peso de la experiencia. Estos son tiempos turbulentos. Una nueva tormenta se está gestando, lista para desatar el caos. Suspiro, por favor, dile a tu empleador que estoy en reclusión y no aceptaré ningún encargo. Solo quiero quedarme aquí en paz, y las conmociones del anillo estrellado fragmentado ya no me tocarán. La interfaz de su misión se actualizó, ahora indicándoles que regresaran para cobrar las recompensas, pero los jugadores se demoraron,
sintiendo que las palabras de Ronaldo ocultaban líneas argumentales sin explorar. Sleepy Winter, siempre el más curioso, se inclinó un poco. Me pregunto, ¿a qué te refieres con una tormenta? Ronaldo lo estudió por un instante, quizá atraído por el porte genuino de Sleepy Winter. ¿No han notado las corrientes subterráneas en el anillo estrellado fragmentado durante el último año o dos? Las 7 civilizaciones de nivel de racimo estelar están actuando de manera extraña, es la calma antes de la tempestad. Se está formando un remolino, aún en sus etapas iniciales, pero cuando emerja por completo, arrastrará todo a su interior. Ninguna organización escapará ilesa. Los jugadores se miraron confundidos, con la mente dando vueltas. Habían operado principalmente alrededor del sistema estelar Garton, donde las misiones eran abundantes y rentables, dejando poco tiempo para explorar el resto de la galaxia. Algunos habían salido solo para encontrar la vastedad desalentadora, como buscar una sola estrella en un vacío interminable. No hemos visto mucho más allá de nuestros territorios habituales, admitió Sleepy Winter, indagando más. Ronaldo asintió, bajando la voz a un susurro conspirador. Nadie sabe el objetivo exacto de estas civilizaciones, pero esta tormenta no es casual. Sospecho que una organización poderosa está tirando de los hilos, quizá las 3 civilizaciones universales acechando en el fondo, o algo aún más siniestro. ¿Esto podría estar relacionado con la línea argumental de la próxima versión? Se preguntó Sword, emocionado con sus pensamientos. Recordó los hints de Black Star sobre el desastre de la mutación en la versión 1, una ventaja potencial que no podían ignorar. Justo entonces, Ronaldo pareció recordar algo, y su expresión se oscureció. Esperen, como son subordinados de Black Star, háganme un favor. Garabateó una larga lista de nombres en un pedazo de papel y se la entregó. Sleepy Winter la aceptó, y la interfaz confirmó el ítem, o lista de nombres. Sword, incapaz de contener su curiosidad, preguntó: ¿Qué es esto? Ronaldo apretó su brazo prostético, con un destello de ira y miedo en los ojos, mientras los dolorosos recuerdos afloraban. Esta es una lista de objetivos. Dijo con la voz profunda y atormentada. ¿Por qué quiere que le entreguemos esto a Black Star? Insistió Sword con un tono respetuoso pero firme. Porque él está en la lista. Capítulo 629, Asesino misterioso. El viento aullaba a través de la vasta y despiadada oscuridad del espacio, llevando ecos tenues de batallas distantes y amenazas invisibles que enviaban escalofríos a los corazones de quienes se atrevían a escuchar. Una expresión de sorpresa cruzó el rostro de Sword, con los ojos agrandados como si acabara de vislumbrar una sombra acechando en las profundidades de un abismo desconocido. Las expresiones de todos los presentes cambiaron a una de inquieta perplejidad. Su líder, Black Star, era el pilar inquebrantable de su facción. Y el mero susurro de que alguien lo estaba apuntando encendió un feroz odio tácito en sus pechos, como llamas que parpadean en una tormenta. Esto podría ser algo grande. Pensó Otian, con la mente acelerada por las posibilidades mientras sus ojos brillaban con intensidad aguda. Rápidamente se comunicó a través del canal privado del equipo, con la voz firme y urgente. Podríamos haber descubierto una línea argumental oculta. Sleepy, sigue presionando por más detalles. Intentemos desenredar este hilo y ver a dónde nos lleva. Sleepy Winter asintió en acuerdo, enderezando la postura mientras se inclinaba hacia adelante, con la voz teñida de una mezcla de curiosidad y cautela. Black Star es nuestro líder, definitivamente le pasaremos esta lista. Pero quisiéramos entender más sobre ella primero. ¿Podría contarnos más acerca de la lista en sí? El tono profundo de Ronaldo retumbó como trueno en el espacio confinado de su reunión, su voz cargada del peso de secretos largamente enterrados. Las personas en esta lista son todos súper renombrados en el anillo estrellado fragmentado. Explicó, con el ceño fruncido y la mirada distante, como si recordara sombras de una pesadilla.
No son supers de grado a promedio, cada uno ejerce una influencia inmensa o posee poderes individuales que podrían destrozar mundos. Los que liberaron esta lista tienen un solo objetivo despiadado: matar o capturar a estas figuras formidables. Por lo que he reunido, algunos en la lista ya han desaparecido sin dejar rastro, dejando solo silencio en su estela. Aprovechando la oportunidad, Sleepy Winter continuó, con palabras que fluyeron con un ritmo natural que reflejaba su rol como el estratega reflexivo del grupo. ¿Quién exactamente está a cargo de cazar a los de la lista? Parece ser una organización misteriosa, Respondió Ronaldo, bajando la voz a un susurro grave, con las manos apretándose ligeramente mientras las viejas heridas removían recuerdos dolorosos. No sé sus orígenes, yo solo les llamo los cazadores. Ya han capturado a unos cuantos de los supers más fuertes en la lista. Solo me he cruzado con ellos una vez, y déjenme decirles, su poder es nada menos que aterrador. Me topé con dos de ellos, y su fuerza estaba al nivel de grado AI, si no más, una fuerza abrumadora y perversa, como fuerzas de la naturaleza dedicadas a la destrucción. Una sensación de pesadez nubló los ojos de Ronaldo, oscuros y tormentosos, mientras añadía con un borde amargo: Mis manos fueron rotas por uno de ellos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, evocando imágenes de encuentros brutales y huesos destrozados. Entonces, ¿tú también eras su objetivo? Sleepy Winter preguntó, con su sospecha evidente en la forma en que su voz se agudizó, cortando la tensión como una hoja afilada. No. Dijo Ronaldo, negando lentamente con la cabeza, sus movimientos deliberados y cansados, como si el simple gesto cargara con el peso de sus pasadas penurias. Sleepy Winter se detuvo, su rostro lleno de una mezcla de duda e intriga, frunciendo el ceño mientras indagaba más. Entonces, ¿por qué? Ronaldo lo interrumpió con suavidad, su explicación se desplegaba con un tono pausado, pero resignado que revelaba su resiliencia endurecida. Yo solo era un forastero atrapado en el fuego cruzado. Por eso me escapé con solo los brazos rotos. Hizo una pausa, dejando que el silencio se acumulara como nubes de tormenta, antes de continuar con una voz teñida de arrepentimiento. Tengo un amigo que también es un súper de grado calamidad. Él era el verdadero objetivo que buscaban en la lista. Dirige una organización armada en el sistema estelar Skywalker, profundamente entrelazada con la civilización Ud. Es una red de alianzas y poder que abarca las estrellas. Los ojos de Ronaldo se volvieron distantes, como si reviviera el caos, su voz adquiriendo una intensidad vívida. Hace un año, mientras visitaba su cuartel general, esos dos cazadores aparecieron de la nada, como fantasmas materializados del vacío. Arrasaron las defensas sin piedad, eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Nadie pudo detenerlos, fue una carnicería absoluta. Mi amigo y yo corrimos a enfrentarlos, pero su poder era abrumador, una ola que nos barrió. En medio de la batalla, logré hackear sus comunicadores y robar esta lista incompleta. Al final, lo capturaron, lo arrastraron como un trofeo, y a mí me dejaron tirado después de infligirme heridas graves. Se rió con amargura, el sonido resonando hueco en la habitación, su rostro torciéndose en una mezcla de frustración e incredulidad. Soy un súper de grado A, y uno pensaría que me capturarían también, pero ni siquiera me miraron antes de marcharse. Parecían completamente indiferentes a cualquiera que no estuviera en su lista, como si yo no fuera más que basura en su camino. Las palabras de Ronaldo pintaban una imagen de cazadores fríos y calculadores, con motivaciones tan enigmáticas como las estrellas mismas. Todos los presentes quedaron atónitos, sus rostros palideciendo mientras las implicaciones calaban hondo. El objetivo de los cazadores era capturar a la élite, pero ignoraron a un súper de grado calamidad que no podía defenderse. ¿Era por sus objetivos específicos o sus ambiciones eran tan elevadas que consideraban a los demás indignos? En cualquier caso, este grupo de perseguidores enigmáticos parecía impenetrable, con sus sombras extendiéndose por la galaxia como un depredador invisible. Esta línea argumental oculta debe ser cualquier cosa menos simple.
pensó Frenzied Sword en el canal del equipo, su voz interna zumbando de emoción y cautela. Mientras que los cazadores mismos están envueltos en misterio. Continuó Ronaldo, su tono cambiando a uno de consejo cauteloso. Las desapariciones en la lista no pueden permanecer ocultas para siempre. Eso significa que todavía andan por ahí, cazando activamente. Por favor, asegúrense de llevar esta lista de nombres a Blackstar. No lo conozco personalmente, pero el grupo mercenario Blackstar me ha ayudado en el pasado, así que estoy más que dispuesto a devolver el favor advirtiendo a su líder. Sus palabras llevaban una sutil corriente de esperanza, sus ojos brillando con un cálculo astuto. Sabía que detrás de Blackstar estaba el formidable Emperador Dragón, una fuerza que podría finalmente enfrentar a estas sombras. Si Blackstar triunfaba, Ronaldo no tendría que vivir en un eterno escondite. Su perfil bajo provenía de un miedo arraigado de que su nombre apareciera algún día en esa temida lista, un temor nacido de su único y aterrador encuentro con su abrumadora fuerza. En ese momento, las interfaces de los jugadores se iluminaron con una notificación, la pantalla holográfica apareciendo como un faro en la oscuridad. Has activado la misión oculta. Lista de caza misteriosa. Se miraron entre ellos, asintiendo en un acuerdo silencioso, su determinación endureciéndose como acero forjado. En un sistema estelar remoto del anillo estrellado fragmentado, una nave espacial maltrecha surcaba la negrura del universo, su casco dañado, dejando un rastro como el de un cometa herido. Los motores de la nave gemían bajo la tensión, parpadeando con ráfagas erráticas de luz mientras avanzaba a máxima velocidad. Advertencia, advertencia, las reservas de combustible han caído a un nivel crítico, saliendo del hiperimpulso en 1 minuto. Anunció la inteligencia artificial, su voz mecánica resonando con fuerza en la cabina, amplificando el pánico creciente. Maldita sí. Esos dos nos alcanzarán a este ritmo, exclamó Kernid, golpeando el panel de control con fuerza desesperada. El impacto reverberó por la nave, un golpe seco que reflejaba sus nervios deshechos. Oban. Kernid era un humanoide de una raza de tez más oscura, su piel marcada con arrugas naturales que le daban un aire de sabiduría antigua, ahora empañado por rayas de sudor y sangre. Llevaba una armadura de combate rúnica especialmente diseñada, una obra maestra que combinaba ingenio mecánico y arte mágico. La superficie de la armadura estaba viva con innumerables runas misteriosas, que brillaban tenuemente y pulsaban con decenas de encantamientos que prometían un centenar de capacidades mágicas en combate, perfecta para un mago interestelar como él. Sin embargo, en ese momento, colgaba hecha jirones y empapada en su propia sangre, un testimonio de la brutal persecución que había soportado. Como el primer superdegrado a oficial de su civilización y miembro honorario de la abadía oculta de la Toga Roja, Kernid era conocido como el brujo púrpura oscuro. Su destreza en la magia le había granjeado un prestigio que resonaba por las estrellas. Pero ahora, huía como una bestia acorralada, todo por culpa de los dos enemigos enigmáticos que lo habían emboscado sin previo aviso. Mientras estaba de vacaciones pagadas, explorando la vastedad interestelar, se había cruzado con estos misteriosos atacantes. Ellos golpearon, sin una palabra, su ataque rápido y despiadado. Kernid pronto se dio cuenta de que estaba superado. Sus hechizos se rompían contra sus defensas mientras recibía heridas graves. La suerte lo favoreció lo suficiente como para desplegar una carta oculta, permitiéndole escapar y abordar su nave espacial. Aún así, los cazadores lo perseguían sin descanso, sus sombras siempre cerca, obligándolo a seguir huyendo sin pausa. El hiperimpulso finalmente falló, la velocidad de la nave se desplomó mientras volvía a un vuelo normal, dejando a Kernid expuesto en la fría extensión del espacio. Maldición.
murmuró Kernid entre dientes apretados, su rostro bañado en sudor mientras se aferraba la cabeza, respirando con jadeos irregulares. Justo entonces, un sutil zumbido de ondas mágicas perforó las capas de la nave, vibrando con una energía sobrenatural que los sentidos agudizados de Kernid detectaron de inmediato. Su expresión se torció en alarma, sus ojos se abrieron con Dread. Un anillo azul brillante se materializó alrededor del abdomen de la nave espacial, expandiéndose rápidamente en un portal giratorio. De sus profundidades, un dúo emergió con calma, sus figuras silueteadas contra el telón de fondo cósmico. Los dos llevaban idénticos, sobre todos blancos, sin adornos, pero brillando con un material extraño y encantado que parecía absorber y reflejar la luz de las estrellas. Sus rostros estaban ocultos detrás de máscaras de aleación especialmente diseñadas. La del hombre se asemejaba a la cabeza de un pájaro, afilada y depredadora, mientras que la de la mujer evocaba a un gato esbelto, misteriosa y letal. Más de una docena de libros antiguos flotaban alrededor del hombre, sus páginas abiertas y vivas con textos mágicos brillantes, radiando rayos de hechizos coloridos que danzaban como luciérnagas. Inscripciones amarillas doradas formaban círculos protectores alrededor de su cuerpo, zumbando con poder latente. La posición está confirmada, dijo el hombre con un tono pasivo y carente de emoción, como si estuviera declarando un hecho simple. Hizo un gesto con los dedos y una de las páginas del libro se volvió con un suave crujido. El portal detrás de ellos se contrajo y desapareció en un punto de luz, una demostración de magia magistral que dejó el corazón de Kernid latiendo con fuerza. De repente, el mamparo frente a ellos explotó hacia afuera cuando Kernid desató una andanada desde la cabina. Decenas de haces de luz púrpura deslumbrantes surcaron el aire como serpientes vengativas, perforando las paredes y atacando a los intrusos. Conociendo bien sus capacidades, había optado por atacar primero, movido por la desesperación y la furia. ¡Jobom! La cabina estalló en una ráfaga de luces y fuego. El hombre enmascarado se movió con fluidez, y sus libros pasaron páginas al unísono, invocando un círculo mágico azul resplandeciente que los envolvió a él y a la mujer. Actúa como una barrera impenetrable, desviando los arcos púrpura inofensivamente al vacío, donde su energía se disipó como niebla. Kernid se lanzó desde la brecha, su armadura rúnica encendiéndose con un brillo deslumbrante, proyectando luces caleidoscópicas por la escena. Canalizó innumerables fuerzas mágicas a su alrededor, formando un torrente vibrante y colorido que se estrelló contra el círculo azul como un meteoro. Habiendo sufrido humillaciones en sus intercambios previos a distancia, optó por el combate cuerpo a cuerpo, vertiendo cada gramo de su exquisito control en el asalto, sin desperdiciar energía, un golpe preciso que podría abrumar a un super de grado a ordinario. ¡Obom! El impacto resonó como una campana colosal. El círculo mágico azul se hizo pedazos en numerosos fragmentos de energía similares a vidrio que se esparcieron por el vacío. Éxito. Pensó Kernid exultante, una oleada de confianza inundando sus venas mientras veía caer la barrera. Sin embargo, cuando el estallido de luz iluminó las máscaras de sus atacantes, sus ojos permanecieron extrañamente calmos e indiferentes, como si su golpe con toda potencia fuera solo una molestia pasajera. En un instante, los fragmentos mágicos se reformaron y explotaron en un haz de luz azul blanca, rebotando el mismo poder que Kernid había desatado. Lo golpeó con la fuerza de su propio ataque, un giro cruel que lo dejó tambaleando. El asalto de Kernid se detuvo abruptamente y fue arrojado hacia atrás, el dolor atravesando sus heridas mientras jadeaba de asombro. ¿Qué clase de brujería es esta?, exclamó él, su voz resonando con una mezcla de asombro y horror. Era solo un hechizo protector,
pero había resistido su avanzado golpe de grado Calamity y lo había reflejado de vuelta. Un salto cualitativo que transformaba la defensa en un contraataque mortal, muy superior a los toscos escudos superpuestos de magos de menor nivel. Creado por mí mismo. Respondió el hombre enmascarado con simpleza, sus palabras concisas y carentes de orgullo, aunque impactaron a Kernid como un rayo, abriendo sus ojos en incredulidad ante las implicaciones de tal innovación. En ese momento, la mujer a su lado atacó, levantó la mano derecha y lanzó un puñetazo con fuerza violenta, sus movimientos elegantes pero devastadores. KKK. La estructura de la nave espacial gimió y se deformó, como si estuviera atrapada por una mano gigante invisible, con el metal doblándose y crujiendo bajo una presión inmensa. La nave se arrugó hacia adentro, su integridad fallando en una sinfonía de destrucción. ¡Pum! Una explosión masiva la rasgó cuando los tanques de oxígeno y combustible estallaron, lanzando debris al vacío interminable. La esfera de restos se expandió hacia afuera, desintegrando la nave en basura espacial dispersa que flotaba sin rumbo. Una esfera mágica protectora cubría a la pareja, permitiéndoles flotar serenos en el vacío, mientras que la armadura rúnica de Kernid parpadeaba con un escudo de luz tensa, apenas resistiendo. La explosión agravó sus heridas. Dejando su armadura al borde del colapso, y con la nave destruida, la huida era imposible. La desesperación se apoderó de los ojos de Kernid, como una fría realización que lo envolvía como el mismo vacío. Dentro de su escudo mágico lleno de oxígeno, la mujer agitó el brazo, y los restos se juntaron de nuevo, aprisionando a Kernid en el centro. Formaron una esfera masiva, comprimida por una fuerza invisible, con el metal encogiendo y moldeándose lentamente en una forma perfectamente redonda. Al principio, una resistencia pulsaba desde dentro, pero poco a poco se debilitó, disipándose en silencio. La captura del brujo de la guerra oscura Kernid está completa, dijo la mujer con frialdad, su voz tan impasible como las estrellas. El hombre sacó un comunicador y abrió la lista, tachando el nombre de Kernid con un gesto casual. Suspiró suavemente. Sana, ¿quién es nuestro próximo objetivo? Shana, el nombre de la mujer, echó un vistazo a la lista y la tocó con decisión. Elijo a él, el comandante del ejército de la Estrella Negra. Oh, este tipo entró en la lista hace un año. Reflexionó el hombre, con un tono pensativo. Sus fuerzas se están expandiendo rápidamente, como una supernova en formación. Si no fuera por eso, quizás no nos habríamos fijado en él. Es un poco especial, tiene ese apodo, inmortal. Parece complicado de manejar. Deberíamos atraerlo a un lugar aislado antes de capturarlo. Eso requerirá preparación, y tenemos que transportar a Kernid de vuelta. Tal vez deberíamos cambiar de objetivo por ahora. No es necesario, respondió Shana con indiferencia, sus palabras transmitiendo una confianza serena. Nos dividimos. Tú llevas al cautivo de vuelta. Yo me encargo de la Estrella Negra. El hombre hizo una pausa, luego sonrió bajo su máscara. Casi lo olvido, tu habilidad puede restringir perfectamente a la profesión de mecánico. Muy bien, yo termino nuestra misión actual mientras tú vas por él. Parece que nuestra cosecha en este viaje será bastante satisfactoria. Ni siquiera mencionaron la conexión con el emperador dragón, descartándola como irrelevante, con su enfoque afilado solo en la cacería.